Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Los más observadores y los que nos seguís desde hace tiempo ya os habréis dado cuenta de que volvemos al taller antiguo, porque este es un trabajo que hemos realizado hace ya algún tiempo, pero aún no habíamos tenido la oportunidad de enseñarlo. Esta bonita vitrina vintage está bastante bien conservada, pero necesita una puesta a punto. Empezamos por remover todas las partes que sirven de adorno con cuidado de no dañarlas porque obviamente las volveremos a colocar, pero no sin dificultad, ya que van con clavos y siempre son más complicados de quitar los clavos que si tuviera tornillos. Voy a quitar también todos los tiradores o agarraderas o pomos, depende del país de donde nos estáis viendo, se llamarán de una forma o de otra, los voy a quitar también. Voy a desmontar también todas las puertas. Las puertas de cristal necesitan algún arreglo ya que están un poco desencoladas. Les remuevo el cristal para poder trabajar mejor y hacemos las reparaciones necesarias. Una de las puertas no es solo encolar, tiene como un agujero, una zona donde le falta material. No sabemos ni cómo ni por qué, pero lo que vamos a hacer es colocarle un taquito de madera nuevo para rellenar ese hueco. Y ya por último voy a remover el papel pintado, o mejor, la tela que forra todo el interior del mueble. Es una pena porque es muy bonita, pero es una de las partes que más estropeada está y que más necesita un cambio. Es fácil de remover porque quien lo hizo por última vez no aplicó la tela directamente sobre la madera, la hizo pues como un fondo y lo ha sobrepuesto. Lo malo que lo ha pegado y en algunas zonas, como este mueble está hecho de chapa y la chapa es muy finita, en algunas zonas al quitar hay que tener mucho cuidado porque va a dañar el fondo, va a dañar la chapa, aunque luego vaya forrado igualmente, pero hay que tener cuidado porque no descartemos que en un futuro su dueña opte por dejarlo en madera vista, así que hay que tener cuidado con esto. Cuando se haga algún tipo de procedimiento, hay que intentar que ese procedimiento siempre sea reversible y no dañe por lo menos la estructura del mueble que se está restaurando o que se está renovando. Una vez tengo todo desmontado, es momento de pasar a eliminar el acabado antiguo. Esta alacena ya ha sido restaurada en otra ocasión y da la sensación de que se le ha aplicado una laca por encima del acabado cera que tenía. Visualmente no está mal, pero cuando se le toca el acabado salta, se deshace. Para estos casos, siempre tenemos a mano lo que para nosotros ya es indispensable cuando toca restaurar, que es el sistema de lijado multiflex de Fustrin Tools. Utilizando las láminas abrasivas de grano 80, vamos a eliminar todo lo posible.
Las zonas donde no llega el cepillo, vamos a utilizar un cepillito de mano de alambre, y para las zonas aún más pequeñas donde no llega el cepillito de alambre, vamos a utilizar una gubia para desincrustar los restos acumulados. La idea es eliminar todo el resto de laca que quede sobre el mueble. Las zonas lisas y grandes, como los laterales, los vamos a primero a rascar utilizando el rascador que ya he utilizado en alguna otra ocasión y que funciona también muy bien sobre superficies lisas. Y una vez rascado se elimina lo grueso de todo el acabado antiguo, ya se pasa a utilizar la lijadora convencional. En este caso la utilizo con un grano de lija 100, podría valer 120 perfectamente, porque como digo, ya hemos eliminado la mayor parte del acabado, es solo para terminar de eliminar los restos. Cuanto a las zonas donde no llega la lijadora, para eso está el sistema de lijado de Fullstream Tools, que para esto es muy práctico, ya que permite eliminar rápidamente todo el acabado en las zonas que son curvas, zonas que son talladas o en las esquinas, todo donde la lijadora normal le cuesta bastante llegar. Lo único, para utilizar este sistema de lijado hay que tener en cuenta un par de aspectos. Lo primero y lo más obvio es que se necesita un taladro, porque esto va enchufado al taladro. Una vez está enchufado, hay que bajar las revoluciones. Es necesario utilizarlo a bajas revoluciones por dos motivos. El primero, porque si va muy rápido, principalmente cuando se utilizan láminas abrasivas de grano grueso, como es este caso, que es una de grano 80, si va muy rápido me arriesgo a que coma demasiado la madera y yo no quiero que eso pase. Si es una madera dura no hay problema, pero la mayoría de las maderas con las que trabajamos son maderas relativamente blandas. Entonces se bajan las revoluciones para que no vaya demasiado rápido y no coma demasiado, y por otro lado también para prolongar la vida útil de las láminas. Si van más despacio, funcionarán mejor y aparte van a durar más tiempo. De todas formas, en la descripción del vídeo os vamos a dejar enlace a la página web de Fullstream Tools y a su Instagram. Si tenéis alguna duda, les consultáis, que seguro que ellos están encantados de ayudaros. Una vez tengo eliminado todo el acabado viejo, vuelvo a lijar todo, pero esta vez con un grano fino. En este caso es 180, pero podría ser de un grano superior. La utilizo en la lijadora convencional para todas las zonas lisas, y en las zonas talladas, zonas curvas, vuelvo a utilizar la herramienta de Fullstream, pero con las láminas abrasivas también de 180. Con todo ya bien liso y suave, es momento de sellar la madera para que cuando la barnicemos el acabado sea lo más uniforme posible, y aparte que la madera no absorba tintes del barniz que le vamos a aplicar.
La forma de hacerlo es aplicándole un producto tapaporos. Nosotros siempre lo aplicamos después de lijar para eliminar un acabado y lo recomendamos siempre. El tapaporos también se puede llamar fondo o primer, depende del país. Es como lo de los tiradores, agarraderas, pomos. Dependiendo de dónde nos veáis, se llamará de una forma o de otra, pero independientemente de cómo se llame, la función es la misma. Tiene como función sellar el poro de la madera para hacerla más resistente tanto a la humedad como a las manchas o otras agresiones. Una vez está bien seco el fondo o el tapaporos, ya procedemos a barnizar. Hoy vamos a utilizar un barniz de color, en este caso un tono roble dorado que va a resaltar el veteado tan bonito que ya tiene de por sí la madera. También al ser de color va a permitir unificar los diferentes tonos que pueda tener la madera. En total daremos un par de manos de barniz y como habitualmente entre mano y mano de barniz hay que pasar con una lija finita, una lija de 500 para que la superficie quede completamente lisa. Añadir que luego a la tapa de la alacena, que va a ser una zona que tendrá más uso, le vamos a aplicar una mano extra de barniz, pero en este caso un barniz de poliuretano incoloro. Lo aplicaremos sobre el barniz convencional. Se pueden mezclar productos, quiero decir, no mezclar, poner diferentes capas de productos siempre y cuando sean de la misma base. Nosotros no tenemos problema porque solo utilizamos productos al agua, pero mientras no se mezcle agua con productos al aceite, se puede aplicar primero una mano de uno y luego una mano de otro. Imprescindible respetar los tiempos de secado para no liarla. Con esto damos por concluida la primera parte de la restauración, que es tratar toda la zona de madera. Ahora vamos al interior, que es la zona que va forrada. En realidad aquí es cuestión de paciencia y de medir, hacer muchas medidas. Aparte voy también a jugar un poquito al Tetris porque tengo varios retales de papel que me ha enviado la clienta porque ya ha forrado otras piezas y vamos a intentar aprovechar al máximo los trozos pequeños de papel que tengo, pero claro, también hay que intentar que mantengan un dibujo, que tengan un patrón. Entonces, aquí no hay mucho truco, aparte de observar, ver bien dónde encaja cada una de las piezas, pero sobre todo medir muy bien cada una de las partes. Para pegar el papel a la madera, como habitualmente voy a utilizar el mismo pegamento que se utilizaría para pegar el papel de pared y lo aplico tanto sobre la superficie de madera como sobre la trasera del papel. Lo aplico con un rodillo porque el rodillo es lo que permite que el pegamento se aplique de la forma más uniforme posible, porque cuanto más uniforme esté, menos posibilidad hay de que salga alguna pompa de aire o alguna arruguita por debajo.
Con los interiores ya forrados, la renovación se acerca a su fin. Falta volver a colocar todas las partes en su sitio. Los herrajes los hemos limpiado muy bien, pero la verdad que no se ha conseguido sacar mucho brillo de ellos, con lo cual ahora vamos a darle un toque de pintura. Voy a utilizar la pintura al alcohol que solemos utilizar habitualmente porque tiene un brillo muy bonito y aparte es muy duradera, y con ella vamos a pintar tanto los tiradores como los adornos que tenía la moldura, los adornitos de latón. Y nos falta uno de los bocallaves de las puertas inferiores, que lo que vamos a hacer es intentar replicarlo. Vamos a hacer una réplica sacando un molde del bocallave existente. Para hacer el molde voy a utilizar la pistola de cola caliente o pistola de silicona. Engraso previamente una superficie, engraso también el tirador que me va a servir de molde, porque si no hago eso luego me es muy difícil de remover de la silicona, y una vez tengo el molde seco lo voy a rellenar. En este caso vamos a utilizar pasta de modelaje, porque cuando hicimos este vídeo todavía no teníamos las resinas. Si hubiéramos tenido resina lo hubiéramos hecho con ella, que es más resistente que la masilla, pero era lo que teníamos por aquel entonces. Lo hacemos, lo dejamos secar, lo pintamos igual que los demás herrajes y lo colocamos. Visualmente queda bastante resultón. La pega es menos resistente que si fuera de resina o si fuera un herraje original. Y para concluir voy a dar una mano de barniz incoloro a todo el papel pintado. Normalmente esto no es necesario. Los papeles pintados que solemos aplicar son resistentes a manchas, suelen ser lavables, mínimamente impermeables. Pero en este caso es un papel que nos ha hecho llegar la clienta y desconozco cuáles son sus características, con lo cual prefiero prevenir y aplicar una mano de barniz para estar segura de que el papel va a aguantar bien el uso y el paso del tiempo.
Voy a utilizar el barniz de Vintage Paint, el mismo que utilizamos en nuestros trabajos de pintura, porque sé que es un barniz que no va a amarillear con el paso del tiempo. Y esta restauración llega a su fin. Os enseño aquí el resultado final. Fijaros aquí en el detalle de los cajones que también van forrados con papel, que antes no lo tenía. Y este es el boca llave que le hicimos nuevo para la puerta, que no lo tenía tampoco. Así es como ha llegado a nuestro taller el antes, y se va así como la ves aquí. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Me lo decís en los comentarios. Por nuestra parte, nosotros os dejaremos en la descripción del vídeo enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis, también en los comentarios nos lo decís. Y con esto concluimos. Una vez más, espero que os haya gustado. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles.